Gracias amigos por continuar con nosotros. Esto es Despierta con CDN. Gracias por estar allí. Son las 8:18 minutos de la mañana. Qué bueno que tenemos con nosotros en esta parte del programa a la buena amiga Muquien, Adriana San, historiadora y analista política de la República Dominicana. También Antonino Vidal Ortega, ambos historiadores, ambos analistas del tema caribeño, han trabajado durante años en el Centro de Estudios Caribeños y están hoy con nosotros para hablarnos precisamente sobre el Caribe, la necesidad de que nos reconozcamos. Ayer apenas 12 de octubre y hubo pues muchos comentarios en redes sociales, Nelson, anteayer, y decíamos, encuentro de dos mundos, día de la raza, ¿en qué estamos? Y todavía parece que eso es un debate que no concluye. Muquien, Antonino, muy buenos días, gracias por estar acá. Muy buenos días, muchas gracias. Es bueno que hablemos sobre esto, sobre el Caribe, la necesidad de que los comprendamos. Ustedes han hecho varias evaluaciones, varios estudios, nos comparten hoy bueno, les voy a poner en pantalla. Es una exposición. Esta exposición que se va a inaugurar el martes 18. Ahí está. Adelante, Muquien. Sí, el Centro de Estudios Caribeños pertenece a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Yo tuve el honor de crearlo hace ya 10 años, increíble, 10 años. Y entonces hemos hecho muchas cosas. Estamos en un proyecto internacional que pertenece a esa exposición. Es un proyecto con fondos de Unión Europea, del proyecto Connected World, donde estamos involucrados 105 investigadores internacionales, procedentes de España, Italia, Francia, Alemania y República Dominicana, Cuba, Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, Chile, Puerto Rico y ya. Wow. Entonces, 15 instituciones. Y producto de ese proyecto, por ejemplo, nosotros hemos sacado varios libros. Antonino publicó el año pasado un libro, yo publiqué 2. Yo he publicado a lo largo del proyecto 2 libros y esa compilación. Yo estoy en los últimos años trabajando el tema de los chinos, por razones obvias. Y además, me quedé preguntando por qué no conocer mejor China, porque China pasó de ser de migrantes de segunda categoría a ser hoy una potencia mundial. Entonces, es un poco ese reflejo, ese libro, que es donde trabajan muchos investigadores internacionales, entre ellos Francisco Escarano, Consuelo Naranjo Orobio, Jacqueline Laguardia, estoy yo, Wilson Genao, o sea, un grupo, Miguel Zambén. Hay un grupo de intelectuales de varios países. De diversos países. De diversos países. De hecho, el centro tiene muchas actividades aquí en el Caribe. En el periódico El Caribe tiene una columna semanal. Hemos publicado varias obras. Tenemos doctorado, el doctorado en Historia del Caribe, la maestría en Estudios Caribeños, una maestría en Historia. O sea, tenemos muchos programas también académicos. ¿Por qué el Caribe? Porque República Dominicana ha vivido siempre de espalda al Caribe. Cuando República Dominicana despertó hacia el Caribe fue con la apertura del UME. Primero con los fondos Reagan de la iniciativa de la Cuenca del Caribe en los años 80 y después con los fondos del UME en los años 90. Ahí República Dominicana dijo, nosotros somos caribeños. Pero en realidad República Dominicana nunca se ha sentido caribeño, pero tiene un drama también. Y es que la asimetría de República Dominicana con las pequeñas islas del Caribe, porque el Caribe tú tienes que verlo en 2 dimensiones. Por ejemplo, Antonino es un especialista en el Caribe continental. Una cosa es el Caribe continental, que tiene muchos lazos vinculantes con el Caribe insular, y otra cosa es la realidad del Caribe insular. Para el Caribe insular, Trinidad y Tobago, Bermuda, San Kitts, República Dominicana es un monstruo. Para Colombia, República Dominicana es un pedacito de tierra. Para México también. Entonces, tú tienes que ver República Dominicana en ese contexto, que somos latinoamericanos, caribeños, por nuestra propia dimensión, las asimetrías en todos los planos. O sea, a nivel insular, por ejemplo, República Dominicana tiene una economía estable, es el principal destino turístico a nivel insular. Entonces, eso genera a nivel de las islas muchos conflictos. Y eso de que los dominicanos no nos sintamos identificados o parte del Caribe, ¿tiene alguna razón específica? Sí, yo pienso que
Mira, yo misma como historiadora, cuando yo hice mi primer libro, yo pensaba, déjame comparar República Dominicana con América Latina. Nunca pensé en República Dominicana con el Caribe. Eso lo pienso ahora, después hace 10 años. Yo aprendí a conocer el Caribe hace 10 años. Y tiene que ver más por los paralelismos históricos que hay entre República Dominicana y otros países de América Latina. Claro. A diferencia de las islas del Caribe, porque el Caribe es una Babel. Sería bueno que tú lo explicaras. Sí. El Caribe es una Babel porque tú tienes el Caribe inglés, el Caribe francés, el Caribe holandés y el Caribe Hay un hispano. tema idiomático. Exacto. Hay un Es tema- una Babel. Históricamente el Caribe quedó muy fragmentado por las diferencias identitarias y idiomáticas, ¿no? Entonces a veces eso ha hecho que los países del Caribe, a pesar de que comparten el mismo territorio, de que son vecinos, estén unos a espaldas de otros, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que hablábamos allí en el centro, estábamos discutiendo, ¿cuánta información sale de Jamaica aquí en el país? Casi nunca, y viven ahí al lado de nosotros. Entonces desconocemos mucho la región inmediata, el vecindario, y creo que ese es un poco el sentido de nuestro centro, ¿no? Es un centro que se ha dedicado a reflexionar sobre el Gran Caribe, ¿no? Sobre los vínculos que República Dominicana tiene con la región, históricos, de migraciones, económicos, tenemos varias vertientes de investigación. Y es un tema pues sumamente interesante en el que poco a poco nos hemos ido convirtiendo en un referente al trabajar con redes de investigadores internacionales. Por ejemplo, una de las cosas que yo descubrí, ahí fue que conocí a Antonino, fue en unos eventos que ellos organizan en el Caribe colombiano. El Caribe colombiano identitariamente se siente más cerca del Caribe insular que de la Colombia general. No, se parece más. Es más, tú vas al Caribe colombiano y Claro. tú te sientes en cualquier isla de nosotros. Entonces, eso tiene una implicación. Las conexiones, el mar. Bueno, estábamos hablando ayer de uno de los historiadores más importantes del Caribe colombiano, que es Alfonso Múnera, y él rescata y destaca la importancia de reconocer el aporte del Caribe colombiano a la historia andina, como le dicen ellos. ¿Por qué? Porque se sienten excluidos del discurso de la historia andina. Que es totalmente diferente. Antonino, veo aquí la exposición. Sí. Quería decir, a veces uno se acuerda, el Caribe oriental, uno sabe que queda en Oriente, pero no puede identificar los países que lo integran. A veces se reagrupan en temas nacionales contra nosotros, en algunos eventos. Pero ese no es el tema. Lo que quiero decir es que a veces nosotros mismos podemos distinguir eso que usted dice. La exposición La esclavitud y el legado cultural de África en el Caribe. Aquí me confundí. Del 20 de octubre al 20 de noviembre del 22 en el Centro de León. Pero voy aquí del 18 de octubre del Ahí 22 se va a hacer al 7 de enero del 23. Sí. Ahí. Aquí en la ciudad colonial, en la fortaleza de Osama, entre el 18 de octubre que se inaugura a las 7:30 de la tarde hasta el 7 de enero. Hasta el 7 de enero. Y entonces se va a abrir también en el Centro León más tarde, el 25 de octubre. En Santiago. De modo tal que el público santiaguense, esa es una exposición importante, porque Sí, esa vamos a ver exposición, qué nos ¿qué trae esta trae la exposición. exposición? Mira, la exposición es una historia del Caribe. Del Caribe y cómo la presencia de la esclavitud de los negros del Caribe. Entonces son cuadros, láminas grandes, que tienen unas lecturas, unas explicaciones con fotografías únicas que se buscaron en los archivos y tienen unos códigos QR donde con tu celular tú puedes escuchar las otras explicaciones. Esa exposición se presentó en Madrid, Segovia, Valencia, Costa Rica, Puerto Rico, Colombia, Cuba. Y ahora viene acá. Y ahora viene para acá y se va a presentar en Estados Unidos, en Texas y en Yale, en Connecticut. O sea, es una exposición donde narra cómo llegan los esclavos, la trata de esclavos y lo que le llaman el comercio triangular fue realmente impactante. El ser humano proveniente de África era considerado cosa, una mercancía con valor de uso y valor de compra. Y entonces lo que retrata es, a pesar de su forma en que fue traído, dejó un legado cultural en el Caribe. Y eso es lo que retrata. Está muy bien hecha. El curador es Miguel Ángel Puig Samper, un gran especialista español en materia de historia de las ciencias. Y trabajaron otros de Sevilla, de Cuba, trabajaron varios para armar esa exposición.
Ustedes la deberían ir a ver porque es muy instructiva. Cuando yo fui a la inauguración en Madrid y me quedé alucinada con los audios. Y se van a hacer también actividades complementarias, van a tener unos seminarios sobre el tema de esclavitud. A la semana siguiente, el 26 comenzamos. Y entonces, para un poco difundir entre los jóvenes el tema de la esclavitud. Realmente la esclavitud es un fardo pesado que llevan a cuesta los imperios europeos, conjuntamente con mafias africanas, que eran los que conseguían a los esclavos. Incluso venían esclavos que eran de origen noble en África. Y venían aquí a una realidad distinta, con idiomas distintos, y se les prohibía hablar su idioma. A mí me encantó un libro que yo leí que decía que el esclavo en el Caribe tenía dos tiempos, el tiempo del trabajo y el tiempo de los sueños. El tiempo de los sueños era cuando llegaban a su pequeña cueva y entonces podían comunicarse con los dioses y conseguir la esperanza. Y de ahí el sincretismo y todas estas nuevas normas. Yo creo que la exposición también, como historiadores, lo que trata es de rescatar una historia poco conocida, muy silenciada. Los historiadores sí la conocemos y hemos indagado, escrito mucho, pero el gran público en general olvida esta parte porque es una parte triste de nuestra historia. Y es fundamental en la concepción o la conformación de los pueblos del Caribe, porque vinieron más de 12 millones de esclavizados a la América y fueron la mano de obra que movió la economía durante 300 años. Entonces, es como rescatar un poco y divulgar una parte de la historia pues, que no ha sido muy conocida. Dudas históricas, qué bueno que ustedes estén acá con nosotros hoy, porque les comentaba en la parte de la presentación que el 12 de octubre teníamos el debate todavía de si llamarlo Día de la Raza. República Dominicana es uno de los pocos países del mundo en donde la comunidad aborigen fue extinta en su totalidad. Sí. Caso que no ocurrió, por ejemplo, en países como Colombia, tampoco Venezuela, donde las culturas aborígenes lograron resistir por efectos hasta de la propia geografía. Esas dudas históricas permanecen. Quizás no es el tema de la exposición que ustedes van a tener, pero dado que ustedes son pero se toca porque producto de la colonización española, sí, producto de la presencia de otras potencias imperiales, que viene el tema de la trata de negros. ¿Cómo lo llamamos, Muquien, Antonino? ¿Hacia dónde debe moverse el debate sobre la conmemoración de una fecha como el 12 de octubre, que para España, bueno, Día de la Hispanidad, para algunos Día de la Raza y para otros Día de la Resistencia Indígena? Yo hablaba ayer de la oprobiosa esclavitud, a ella le llamó la atención. La oprobiosa esclavitud. Hombre, la esclavitud es un legado triste, ¿no? Eran seres humanos vendiendo como mercancía a otros seres humanos, ¿no? Entonces, y resulta que los que hicieron ese negocio son los que hoy en día reconocemos como los países más avanzados y más desarrollados, o sea, que generaron una parte de su riqueza con un negocio que duró 300 años, que es de infausto recuerdo, ¿no? Vender seres humanos no es muy bueno, ¿no? Entonces, también reconocer que nuestras sociedades en América, cuando fuimos colonizados por los europeos, constituyeron sociedades esclavistas, ¿no? Y que el racismo nace como un rezago de esas sociedades esclavistas, porque había que destacar un ser superior y un ser inferior, ¿no? Aunque hoy la ciencia ha demostrado que todos somos exactamente iguales, no importa, ¿no? La diferencia biológica del color de la piel no significa nada, ¿no? En capacidades biológicas o genéticas. Entonces, pero sí quedó, para sostener esas sociedades esclavistas, quedó esa idea de lo bueno y de lo malo, ¿no? Y hacia los negros se asocia lo malo, hacia los blancos se asocia lo bueno. Es un rezago de esas sociedades, de la que formó parte, por supuesto, pues, República Dominicana, todas las sociedades del sur de los Estados Unidos y Brasil también, ¿no? Fueron los tres lugares por excelencia donde la esclavitud se desarrolló por la economía de plantación, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, te voy a decir algo. El año pasado tuve la suerte que estaba en España y Juan Bolívar me invitó a dar una conferencia a propósito del 12 de octubre. Y yo planteaba la idea de hacia una nueva hispanidad. Esa conferencia tú la puedes encontrar
totalmente en YouTube. Ellos la grabaron y está en YouTube. Yo planteo, y ahí utilizo una frase que me llamó mucho la atención del libro de Enrique Krause, un gran intelectual mexicano, que en su libro El siglo de caudillo él hablaba de que nosotros necesitamos tener una reconciliación crítica con el pasado. Eso es muy importante. El discurso que se tiene en algunos sectores, hay que rescatar en contra de España. Bueno, sí, España también tuvo dominación. España estuvo dominada durante siglos por los árabes. Exacto. Y tienen una herencia también árabe en su sangre y en su vida. ¿Tienen ellos ahora que enfrentarse a los árabes y constituirse en enemigos? Pero podríamos decir eso de los romanos también, que conquistaron a toda Europa. ¿Cuál es la historia de la humanidad? La conquista del ser superior a los otros. ¿Estoy justificando eso? No. Estoy entendiendo los procesos históricos. Entonces, la reconciliación crítica con el pasado significa reconocer lo que pasó en el pasado, pero no vivir en eso, y por eso yo hablaba hacia una nueva hispanidad. Y en eso, el libro a mí me ayudó mucho a esa reflexión, un libro que escribió Consuelo Naranjo Orobio, que se llama Cartas con Historia, que es la relación de Pedro Enrique Sureña. Ese es un libro que ustedes lo pueden conseguir en el Archivo General de la Nación, se lo publicó el Archivo General de la Nación, donde ella demuestra a través de cartas que localizó en todos los archivos posibles, de las cartas de Pedro Enrique Sureña, con la intelectualidad latinoamericana y española, donde se demuestra que después de un primer inicio de enfrentamiento con la metrópoli, ellos se dieron cuenta que había que buscar alternativas distintas y no regodearse eternamente en el conflicto con el pasado. Nosotros como personas hemos tenido temas conflictivos graves en nuestro pasado. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Regodearnos con eso o seguir para adelante? Claro. Esa es la cosa. Bien. Entonces, el tema es tú reconciliarte con ese pasado y proponer. Y ese libro, tú vas a ver que el discurso de Pedro Enrique Sureña y de los intelectuales latinoamericanos, que fue lo que intentó hacer él con Vasconcelos y con otros intelectuales latinoamericanos, es vamos a rescatar un nuevo discurso, vamos a rescatar los elementos positivos que quedaron, sin dejar de reconocer la esclavitud, la oprobiosa colonización, conquista, pero se han tejido muchas mentiras. Ruggiero Romano, que fue mi director de tesis, que murió hace un tiempo, él tenía una frase de que la leyenda negra que se habla en América es una exageración de los historiadores, tratando de exagerar para poner en relieve. Y eso no tiene sentido. El historiador tiene que ser lo más ajustado a la realidad, porque el discurso ideológico no te lleva a ningún lado. Es así, Moquien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Moquien. Yo ayer citaba a Neruda, se llevaron el oro, nos dejaron el oro, se llevaron todo, nos dejaron todo. Tan orgullosos que somos nosotros en nuestra lengua, nuestro idioma. Eso es un debate. Bueno, gracias, Moquien, gracias a Antonino. La esclavitud y el legado cultural, recuerden, esta exposición que estará en el Centro León ahora, a final de mes, vendrá a la Fortaleza Osama hasta enero, estará ahí. Bueno, esperamos aprender mucho nosotros ahí. No lo dejen para lo último, vayan. Sí, vayan. Y léanse los artículos sobre el Caribe de la gente de Lucas Maima los sábados, en el Caribe precisamente. Yo creo que ustedes lo buscaron por eso. Sí. Hablar del Caribe en el Caribe. Sí, ahí tocamos. Eso fue un juego. No, así fue. Sí. ¿Y en dónde más? De hecho, hay un libro mío que se llama Pensando el Caribe, porque yo fue que inicié la columna, que me lo publicó El Caribe, la editorial El Caribe, que se llama Pensando el Caribe, que son los artículos durante 4 años que yo publiqué en la columna. Bueno, gracias, muy bien, gracias, Antonio. A la pausa. Gracias a usted.